Conseguí el trabajo de mi vida y pagué la cena. Fue el último error que cometí con mi familia. Confié en ellos más que en nadie. Ese fue el error. La noche en que celebraba el trabajo que me cambiaría la vida, el comentario que lo destrozó todo salió de la boca de mi madre. Con una copa de vino en la mano y una sonrisa tranquila, como si no estuviera a punto de partirme en dos, la cena la había pagado yo. Cada euro. Un restaurante italiano elegante en el barrio de Salamanca, manteles blancos, luz cálida, camareros que hablaban en susurros. Quería que fuera especial. Cuando me ofrecieron el puesto, ingeniero de software, una multinacional tecnológica con sede en Barcelona, sueldo que nunca me habría atrevido a decir en voz alta. Lo primero que pensé fue en mi familia, en demostrarles que no estaba equivocado por no encajar, porque nunca encajé. En casa siempre se hablaba de Marta, mi hermana, la brillante, la que tenía futuro. Yo era el que iba enlazando trabajos temporales por Madrid, repartidor en Vallecas, camarero en un bar de Malasaña, limpiando oficinas de noche cerca de Plaza de Castilla. Nada estable, nada digno de orgullo familiar. Pero nunca paré. Estudié programación a base de noches en vela, café barato del súper y apuntes prestados. Entrevistas que no llevaban a nada, correos sin respuesta. Hasta que un martes cualquiera sonó el móvil en mi piso alquilado, con las paredes desconchadas, y todo cambió. Por primera vez sentí que podía respirar. Por eso reservé aquella sala privada. Por eso pagué todo. Incluso pedí opciones sin gluten para mi madre, que siempre se queja de su dieta. En mi cabeza los veía brindando por mí, diciendo que estaban orgullosos. Me aferré a esa imagen. Llegué con un traje nuevo, el nudo de la corbata apretándome el cuello. Ellos entraron después. Mi madre miró alrededor con gesto crítico. «Esto es un poco excesivo, ¿no?», dijo dejando el bolso en la silla. Mi tía Carmen soltó una risita. Mi padre se sentó sin decir palabra. Marta me dio un abrazo rápido. «Nada mal, hermanito», murmuró, con esa sonrisa que nunca llega a los ojos. Intenté ignorar la tensión. La cena avanzó entre conversaciones vacías. El trabajo de Marta en una galería de lavapiés, las rodillas de mi tía, el tiempo. Cada vez que abría la boca para hablar de lo mío, alguien cambiaba de tema. «En la empresa empiezo el lunes». «¿Habéis visto el coche nuevo del vecino?», interrumpió mi madre. Apreté la mandíbula. En el bolsillo interior de la chaqueta llevaba los sobres. 50.000 euros para las deudas de mis padres, 20.000 para las facturas médicas de mi tía, 30.000 para los préstamos de Marta. No lo sabían. Quería sorprenderlos, demostrarles que, aún así, seguía siendo de los suyos. Cuando llegó el postre, un tiramisú perfecto, supe que era el momento. Me levanté, la copa temblándome ligeramente en la mano. «Quiero decir algo», empecé, con el corazón golpeándome las costillas. «Este trabajo es un sueño. Han sido años difíciles, pero no me rendí. Y ahora que lo he conseguido, quería compartirlo con vosotros porque sois mi familia y...». No terminé la frase. Mi madre alzó su copa, me miró, y dijo con voz suave: «Todos sabemos que Marta lo merecía más, pero así es la vida». La carcajada de mi tía sonó demasiado alta. Mi padre bajó la mirada. Marta sonrió. Una sonrisa pequeña, satisfecha. Miré a cada uno de ellos alrededor de la mesa que yo había reservado y pagado. El silencio pesaba más que cualquier insulto. Algo dentro de mí se quebró, y supe, en ese segundo exacto, que nada volvería a ser igual. «Tienen razón», pensé mientras el silencio seguía clavado en la mesa como un cuchillo. Todas las comparaciones, las miradas, los años oyendo que nunca era suficiente, todo estaba ahí, concentrado en ese instante. Inspiré despacio, notando cómo algo dentro de mí se enfriaba de golpe. «Es verdad», dije al fin, con una calma que ni yo reconocí. «La vida es injusta». Metí la mano en la chaqueta. Saqué los sobres. Los dejé uno a uno sobre el mantel blanco, alineados con cuidado, como si todavía importara el orden. «Pensaba pagar vuestras deudas», añadí. «Pero ya no». Me levanté antes de que nadie reaccionara. Oí la silla de Marta moverse de golpe. «¡No seas dramático!», gritó, usando ese tono con el que siempre intentaba minimizarlo todo. No miré atrás. Crucé el comedor,
el murmullo apagándose a mi espalda, y salí a la calle. Madrid seguía igual que siempre, ajena a todo. Caminé sin rumbo hasta que las luces se volvieron más tenues, y entré en un bar pequeño cerca de Chamberí. Pocas mesas, música baja, pedí un whisky y lo dejé reposar frente a mí. Mientras observaba el vaso, entendí que no era solo esa cena. Era una vida entera sintiéndome el invitado incómodo en mi propia familia. Marta siempre en el centro, yo orbitando alrededor. Ese dinero habría cambiado sus vidas. Y aún así, no habría cambiado la forma en que me miraban. Saqué el móvil. Pensé en Lucía, la camarera del café de la esquina que enlazaba turnos para cuidar de su hermano. En Miguel, el vecino que me prestó su furgoneta cuando no tenía a nadie más. En doña Elena, mi profesora del instituto en Getafe, la única que me dijo que valía para algo cuando nadie lo hacía. Ellos sí habían estado ahí. Hice una transferencia anónima a una fundación local. 50.000 euros. En el concepto escribí solo 3 nombres. Gracias. Después bloqueé a mi madre y a Marta. El gesto fue rápido, casi automático, pero noté cómo el pecho se me aflojaba un poco. Al llegar a casa, ya de madrugada, encontré un mensaje de mi padre. Lo siento, hijo. No debí callarme. Estoy orgulloso de ti. No contesté. No podía. Pero no lo borré. Me dejé caer en el sofá, todavía con el traje puesto, mirando el techo desconchado. El whisky seguía quemando en la garganta, aunque no tanto como los recuerdos. Mi madre presumiendo de Marta, las risitas de mi tía Carmen, el silencio constante de mi padre. Cerré los ojos y respiré hondo. No iba a volver a ese lugar. Había trabajado demasiado para salir. Volví a mirar la transferencia. Lucía, Miguel, doña Elena. Personas que no me debían nada y aún así, me dieron algo cuando más lo necesitaba. Por primera vez en días, la mandíbula se me relajó. Los días siguientes fueron extraños. Me despertaba con una mezcla incómoda de alivio y vacío. Mi móvil vibraba con mensajes de Marta que no abría. Era una broma. Te pasaste. Siempre igual, dándole la vuelta a todo. Mi madre escribió también. Lo borré sin terminar de leer. El trabajo me sostuvo. La empresa era exactamente lo que me habían prometido. Proyectos que me absorbían, gente brillante, una oficina en la diagonal con vistas que me recordaban cada mañana dónde estaba ahora. Uno de mis compañeros, Álvaro, siempre tenía una broma preparada. Acabamos haciéndonos amigos. Una tarde, al verme distraído frente al código, me preguntó qué me pasaba. No entré en detalles, solo dije familia. Asintió despacio y me invitó a cenar con otros del equipo. Nada de dramas, dijo. Solo comida y risas. Acepté porque necesitaba salir de mi cabeza. El restaurante era pequeño, mesas de madera, luces de colores. Éramos 6. Nadie comparaba. Nadie juzgaba. Hablamos de todo. Y mientras reía, entendí algo que me dejó inquieto. Aquello se sentía más a familia de lo que había conocido nunca. Hablamos de películas malas, del último proyecto que nos estaba quitando el sueño en la oficina, incluso de una discusión absurda sobre si los tacos eran mejores con salsa verde o roja. Reí más de lo que esperaba. De hecho, durante un rato, el nudo en el pecho de la semana anterior casi desapareció. Carlos levantó su cerveza y dijo, «Por los nuevos comienzos». Chocamos los vasos, y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí fuera de lugar. Aquello era sencillo, natural, real. Y al volver a casa esa noche, con la cabeza todavía ligera, entendí que no quería que fuera algo puntual. Decidí organizar una cena, pero no como la anterior. Nada de manteles blancos ni silencios tensos. Esta vez sería para las personas que de verdad habían estado ahí cuando nadie más lo hizo. Abrí una nota en el móvil y empecé a escribir nombres. Carlos, claro. Laura, una amiga de la universidad que nunca dejó de preguntarme cómo estaba, incluso cuando yo no sabía qué contestar. Don Manuel, un vecino mayor del barrio de Carabanchel que me enseñó a arreglar el coche cuando no podía pagar un taller. Y si conseguía localizarla, Clara, mi profesora del instituto. Reservé una mesa grande en un restaurante de comida casera cerca de Arganzuela. Un sitio sencillo, con olor a guiso y manteles a cuadros. No necesitaba impresionar a nadie. Solo quería sentirme acompañado sin tener que defenderme.
Encontrar a Clara me llevó varios días, llamadas, correos, mensajes a antiguos compañeros. Cuando por fin le escribí contándole, por encima, lo del nuevo trabajo y lo importante que había sido su apoyo, la respuesta llegó antes de que pudiera arrepentirme. Me encantaría verte. Estoy muy orgullosa de ti. Me quedé mirando la pantalla más tiempo del necesario. La garganta se me cerró de una forma incómoda. Mientras tanto, mi móvil seguía acumulando notificaciones de Marta. No las abría, pero ver su nombre una y otra vez me crispaba los dedos. Una noche apareció un correo de mi madre. El asunto decía, «Hablemos». Lo abrí esperando otro reproche y no me equivoqué. Decía que no entendía mi reacción, que en la cena solo estaba bromeando, que esperaba que recapacitara. Terminaba con una frase que me dejó frío. «Eres mi hijo, pero estás siendo egoísta». Cerré el correo. Lo borré. La palabra se quedó flotando en mi cabeza durante horas. El día de la cena llegó. Me puse una camisa cómoda, nada de trajes. El restaurante estaba lleno de vida, familias hablando alto, niños correteando, cubiertos chocando. Laura apareció con una botella de vino casero. Carlos llegó contando una historia exagerada del trabajo. Don Manuel habló de su juventud como si la hubiera vivido ayer. Clara llegó un poco tarde, con la misma sonrisa tranquila de siempre. Me abrazó fuerte y susurró, «Mira lo lejos que has llegado». Comimos sin prisas. Nadie mencionó a mi madre, ni a Marta, ni aquella otra cena. Hablamos del trabajo, de sueños que aún no estaban rotos, de errores que ahora daban risa. Laura contó que quería abrir una librería. Don Manuel dio consejos que nadie pidió. Clara habló de sus alumnos. Sentí como algo se recolocaba dentro de mí. Al final levanté el vaso. «Gracias por estar aquí. Esto es lo que importa. Brindamos». Y no sentí la necesidad de demostrar nada. Al llegar a casa, encontré otro mensaje de mi padre. Era largo. Decía que no sabía cómo arreglarlo, que con mi madre las cosas iban mal desde hacía tiempo, que se equivocó al no defenderme. «Si me das una oportunidad, quiero hablar». Lo leí varias veces. No respondí. Aún no. Los días siguieron. El trabajo avanzaba. Mis amigos se convirtieron en mi red. Pero una noche apareció un mensaje corto de mi tía Carmen. «Tu madre está furiosa. Tal vez deberías llamarla». Lo borré sin pensarlo. No necesitaba más drama. Ya había aprendido, quizá demasiado tarde, quién merecía un sitio en mi mesa. Aún así, el mensaje de mi padre no se iba. Volvía cuando menos lo esperaba, como una frase mal cerrada. ¿Y si esta vez era distinto? ¿Y si, por una vez, alguien en mi familia quería verme sin compararme con nadie? No le escribí un mensaje, tampoco un correo. Me senté en la mesa del comedor y escribí una carta a mano, como las que doña Elena nos obligaba a redactar en el instituto, con cada palabra pensada. Le conté cómo me había atravesado aquella cena, cómo su silencio había dolido más que la frase de mi madre. Le agradecí su mensaje, pero fui claro. Necesitaba tiempo. Y no volvería a buscar aprobación en un sitio donde siempre salía herido. La envié sin esperar nada. Seguí adelante. Doné otra cantidad, esta vez a una asociación que ayudaba a estudiantes sin recursos. Pensé en doña Elena, en cómo me cambió la vida con una sola frase a tiempo. Ayudé a Miguel con una reparación en su piso sin que supiera de dónde venía el dinero. Cada gesto era como soltar lastre. Una semana después llegó una carta, la suya. Decía que se había separado de mi madre, que llevaba años dejándole el control de todo, que ya no podía seguir así. Terminaba con una línea que me dejó inmóvil. «Quiero conocerte de nuevo, hijo, si tú quieres». No supe qué sentir. Alivio y desconfianza, mezclados. La guardé en un cajón, me refugié en el trabajo, en los proyectos, en la rutina nueva. Carlos lo notó una tarde y me dijo sin dramatismos, «Dale una oportunidad, pero no te dejes pisar. A veces hay que cerrar capítulos». Empecé a pasar más tiempo con la gente que había elegido. Noches de juegos con Laura y Carlos. Ayudando a don Manuel con su porche. Videollamadas con doña Elena hablando de sus alumnos. Allí no tenía que demostrar nada. Una mañana, en el café de siempre, vi a María detrás de la barra, cansada pero sonriendo. Me contó que su hermano había entrado en un programa de arte con una beca. No dije nada. Dejé una propina generosa. «Sigue así»,
le dije. Eres increíble. Los mensajes de Marta y de mi madre seguían llegando, cada vez menos. Los borré. No tenía energía para eso. Pero la carta de mi padre seguía ahí. Una noche la releí. Había algo distinto en esas líneas, algo que antes no estaba. Le escribí un único mensaje. Podemos vernos. Café este sábado. Tú eliges. Respondió enseguida proponiendo una cafetería cerca de su nuevo piso. Eso me sorprendió más de lo que esperaba. Los días previos, no pude evitar los nervios. Sabía que, pasara lo que pasara, ya no iba a volver a la mesa donde siempre me sentí pequeño. Y eso, por primera vez, me daba ventaja. No sabía qué versión de mi padre iba a encontrarme. Si el mismo hombre encogido por los silencios, o alguien distinto. Carlos me lo dejó claro antes de irme. Escucha, y si no funciona, sigues con tu vida. Nada más. El sábado llegué a la cafetería que había elegido él, un local tranquilo cerca de su nuevo piso en Móstoles. Mesas de madera, olor a café recién molido. Estaba sentado junto a la ventana, más delgado, el pelo más gris. Cuando me vio se levantó y me dio un abrazo torpe, de esos que no saben cuánto durar. Nos sentamos. Café solo para él, latte para mí. Gracias por venir, dijo mirando la taza, no a mí. Quiero hacerlo bien esta vez. Le pedí que me explicara por qué nunca me defendió. No levantó la voz, suspiró despacio. Habló de años evitando conflictos, de cómo mi madre controlaba cada conversación, cada decisión, y de cómo él aprendió a callar para sobrevivir. No es una excusa, añadió. Te fallé. Dijo que verme levantarme de aquella cena le había abierto los ojos, que estaba divorciándose, empezando de cero, que estaba orgulloso de mí, no solo por el trabajo, sino por haberme ido. No arregló nada, no podía. Había demasiado acumulado para borrarlo con un café. Le dije que necesitaba tiempo. Asintió. No insistió. Antes de irnos me dio una palmada en el hombro. Eres mejor de lo que yo fui a tu edad. No respondí, pero esa frase se quedó conmigo más de lo que esperaba. Esa noche escribí una carta. No para enviar. Para mi madre y para Marta. Les conté cómo me habían hecho sentir pequeño durante años. Cómo aquella cena fue la última grieta. Terminé dándoles las gracias por obligarme a valerme solo. La quemé en el fregadero, viendo cómo el papel se consumía despacio. No fue rabia, fue alivio. Los meses siguientes fueron distintos. El trabajo me empujaba hacia adelante. Mis amigos eran mi familia real. Organizamos otra cena, esta vez grande, caótica, con compañeros, amigos de la universidad, risas sin tensión. Carlos levantó el vaso. Por los que están aquí, por los que valen. Brindamos y supe que no me faltaba nada. Seguí ayudando en silencio. Donaciones anónimas. Arreglos que nadie supo que salieron de mí. Cada gesto me hacía sentir más ligero, como si estuviera construyendo algo que no podía romperse con una frase. Con mi padre, la relación creció despacio. Cafés cada pocas semanas. Paseos por el parque. Hablábamos de cosas simples al principio, luego de más. Nunca de mi madre ni de Marta. Una tarde, sentado en un banco, me dijo: Nunca quise que pensaras que no era suficiente. Estoy intentando ser mejor. Le abracé sin sentirme raro. Marta volvió a escribir. Borré el mensaje. Mi madre no volvió a hacerlo. Yo tampoco la busqué. Esa puerta estaba cerrada. Un día, doña Elena me invitó a dar una charla en su instituto. Acepté. Vi a chavales que se parecían demasiado al que fui. Les conté mi historia, no el sueldo, no el título, sino cómo encontré a mi gente. Un chico preguntó qué hacer cuando tu familia no te apoya. Buscas a los que sí, respondí. Y no dejas de creer en ti. Doña Elena sonrió desde el fondo. Caminando a casa pensé en aquella cena que lo empezó todo. Ya no dolía igual. Era solo una cicatriz. Había encontrado mi lugar, mi gente. Y no necesitaba la aprobación de nadie para saber que eso era suficiente.